Buenas tardes, amigos venezolanos. En esta oportunidad quiero conversar con ustedes de una manera directa y franca, como siempre me he caracterizado, pero particularmente para comentarles la carta que el presidente de Venezuela, ilegítimo, le dirigiera ayer en la mañana a través del vocero oficial de ese gobierno, doctor Arriaza, al pueblo de los Estados Unidos, en la cual emite una serie de juicios y una serie de conceptos políticos de seguridad de Estado, de seguridad hemisférica y de seguridad de las poblaciones que conforman todo el continente americano, referidos al tráfico de drogas, al comercio ilícito, al lavado de dinero y también al terrorismo asociado, y que Venezuela se ha convertido en el punto focal de lo que eso ocurre en América Latina. ¿Qué pretende el gobierno venezolano? Voltear a la sociedad norteamericana, a los norteamericanos contra su presidente, como ellos han hecho en todos los países de América Latina, las corrientes radicales del Foro de Sao Paulo y comunistas. Pretenden desmentir lo que todo el mundo conoce, porque los medios de comunicación han sido amplios al señalar las conductas enemigas y las conductas amenazantes a los pueblos de América Latina, Centroamérica y los Estados Unidos. Todos sabemos la conducta genocida y delitos de lesa humanidad que este grupo de fascinerosos han tomado el poder, y por la vía de la represión y la guardia pretoriana de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, aparte de las milicias bolivarianas y los miembros del FAES, han atemorizado, asesinado, perseguido y destruido familias enteras. Han acabado con jóvenes venezolanos. Han destruido la República de Venezuela y han acabado con el patrimonio nacional en todos sus aspectos y en toda su dimensión. Es que pretende Maduro tapar el sol con un dedo. Es que pretenden estos fascinerosos venderle al pueblo norteamericano esta situación anómala y dantesca, donde los muertos se cuentan por miles cada mes, donde hay más de 4 millones en las fronteras de América Latina y fuera del país, y donde hay casi 18 millones de habitantes sumidos en la pobreza, la miseria, el abigeato, el asesinato, el robo, la humillación, la violación de los derechos humanos, la violación de niños y niñas, y han acabado con el patrimonio nacional. Es que pretenden ocultar con esa carta de 4 cuartillas eso es imposible. Y por eso es que esta conversación de esta noche, de esta tarde, es para que ustedes asuman una posición a través de la pantalla o de la plataforma Vanguardia Ciudadana, para que puedan emitir su juicio, su opinión, y esa misma opinión, paralelamente a la carta que ha hecho el ilegítimo Maduro, pueda llegar no solamente a las autoridades ejecutivas del Estado norteamericano, sino también a gran parte de su población, para que conozcan realmente de la voz de ciudadano a ciudadano qué es lo que está ocurriendo en el país. Esa carta, mentiras, falsedades y una serie de situaciones que están narrando en esa carta, que solamente la imagen de los venezolanos por los medios de comunicación reflejan que es una mentira. El país está sumido en el deterioro y en la miseria inmensa, como nunca antes en Venezuela, y creo que ningún país de la región ha transitado por esta situación tan alarmante y grave. Grave, además, porque ahora nos encontramos indefensos, a pesar de que dicen mentiras y que ocultan las verdades, porque sabemos que ocultan las verdades y está demostrado por los medios de comunicación que han filtrado información. Están ocultando el alistamiento y la preparación venezolana para atender la invasión y el flagelo del virus coronavirus, que ha llegado a todo el mundo y se convierte en una amenaza mundial. Resulta que en Venezuela, donde no hay medicina, donde no hay médicos suficientes, están solamente los cubanos que no conocen el problema
de este tipo de enfermedad. Entonces van a ocultar esta realidad y van a decir que no hay muertos y afectados en Venezuela. Es una mentira inmensa, que aparte de los problemas internos del país, aparte de ser santuario de la guerrilla y el terrorismo, además del tráfico de drogas y del lavado de dineros, esta peste, este virus, se ha convertido en la amenaza mundial, y desde Venezuela podría desarrollarse una impronta de esta enfermedad que aniquile o elimine físicamente a gran parte de los centroamericanos, suramericanos y los mismos venezolanos. Entonces no estamos en una situación de juego, de enfrentar a un partido político en la oposición o esperar unas elecciones como ha ocurrido reiteradamente en Venezuela. Necesitamos expresarnos, necesitamos levantar la voz. Esta página y esta plataforma Vanguardia Ciudadana le permite a ustedes dejar el miedo a un lado, porque tras el miedo se esconde la libertad. Yo entiendo y entendemos que es delicado y peligroso, pero tenemos que buscar procedimientos para filtrar desde el mismo territorio al extranjero y a otros países lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. La destrucción del aparato militar. Yo le pregunto a los militares, a quienes conozco, no en persona, pero conozco las capacidades de reacción y el apresto militar que tienen en este momento las Fuerzas Armadas venezolanas. En su momento histórico más bajo, no llegan al 30% de la capacidad operacional. No tenemos la cobertura de 500.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y plataforma continua. No tenemos capacidad para patrullar y la presencia del Estado en 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, de los cuales 800 aproximadamente son ríos navegables: Arauca, río Orinoco y río Meta. Entonces resulta que no tenemos esa capacidad. El espacio aéreo, solamente con los aviones Sukhoi, que no son sino aviones caza intersectores, no son de patrullaje todo tiempo, que pueden permanecer muchas horas en vuelo para la defensa del territorio fronterizo, no para enemigos militares de otros países, sino para defender el territorio de los venezolanos de la penetración de la droga, del abigeato, del robo, del asalto y, como último nombre, la presencia en el territorio de la guerrilla colombiana, expresada por los grupos terroristas o no terroristas, la FARC y el ELN-EP, aparte de otros grupos terroristas y asesinos de la región. Casi 3/4 partes del territorio están controlados por la guerrilla colombiana, permitida y autorizada por el gobierno y aceptada por los generales y almirantes que integran la cúpula militar venezolana, por lo cuales tienen el calificativo de traidores a la patria, aparte de la presencia de los cubanos y otras fuerzas militares y paramilitares de otros países. Entonces la situación es sumamente grave y pretenden, como dije inicialmente, que con esta carta le van a decir al pueblo norteamericano que el presidente Donald Trump está equivocado. Entonces desconoce la capacidad militar de la Fuerza Armada, la estructura militar de defensa reconocida en todas partes del mundo, la capacidad política, económica y social que tiene el Estado norteamericano para ser la vanguardia y líder de la democracia en todo el mundo. Entonces estos fascinerosos van a tratar de desmentir y de convencer al pueblo norteamericano que el gobierno de su país está equivocado, está trabajando mal. Se han hecho ingentes demandas, grandes demandas por ayuda solidaria de otros países. Se ha asistido a la Corte Penal Internacional, se ha hablado con la Organización de Estados Americanos y su secretario general Almagro, se ha hablado con el Departamento de Estado, Departamento de Defensa, con la República de Brasil, con la República de Colombia, con el Grupo de Lima, con algunos países de Europa, y en todos los países conocen la realidad de Venezuela. Y entonces, ¿qué van a decir ahora estos señores tratando de revertir
un liderazgo y una autoridad natural por vía eleccionaria del pueblo y de la República, el gobierno de los Estados Unidos. ¿No se dan cuenta que es una farsa? Que este señor que leyó la carta ayer lo que hizo fue mentir descaradamente. ¿Dónde quedamos los venezolanos como mentirosos? Porque no alzamos la voz y tenemos que hacer un esfuerzo grande para llegar al mundo la voz de nosotros ciudadanos y no por un partido político que busca elecciones. Eso no es el objetivo actual. El objetivo actual de nosotros es la libertad y tenemos que trabajar por ella y proyectarnos al mundo. Quiero dejar claro y sentado el siguiente principio. En Vanguardia Ciudadana estamos apelando al derecho de proteger de los estados para proteger a sus ciudadanos, para evitar las dictaduras, para negar la persecución política y para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos. Es conocido como el R2P o el R2P. Se fue de una iniciativa internacional que en el año 2005 se discutió en el seno de la ONU y en algunos países de Europa y se lanzó, pero los gobiernos, como ocurre siempre, piensan que no les va a ocurrir nada. Y ya en Venezuela estaba ocurriendo algo, pero no se adelantó ninguna medida, no se adelantó ninguna iniciativa de Venezuela, la parte opositora, para contrarrestar el avance del comunismo de Fidel Castro en nuestro país. Y han pasado 15 años. Y esos 15 años no se ha logrado articular ninguna medida, solamente denuncias, muy buenas denuncias, enjundiosas denuncias, pero falta el aparato coercitivo, falta la fuerza para que en caso que los gobiernos o los dictadores o los opresores utilicen la fuerza pretoriana de militares y policías contra sus ciudadanos para poder frenar eso. Por esto es que esta acción militar en el Caribe tiene una posibilidad importante. No es el TIAR. El TIAR no se aplica en esta situación. El TIAR aparece para defender a los países de la región de ataques extranjeros fuera del continente. Aparte de ello, los gobiernos de América Latina y Centroamérica están penetrados por el Foro de Sao Paulo. Las fuerzas sociales están divididas entre comunistas y hombres cercanos a la democracia. Entonces los presidentes no pueden tomar una decisión que tiene que ser de ellos para poder aplicar el TIAR frente a la presión interna que cada uno tiene. Bolsonaro en Brasil tiene una presión importante del Partido de los Trabajadores. En Colombia, Iván Duque tiene una presión importantísima de Petro y su grupo de guerrilleros pacificados, entre comillas. Y así en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, inclusive lo que acaba de ocurrir en Chile. Entonces me parece una ingenuidad, para ser respetuoso con las personas que defienden posiciones y no defienden a los ciudadanos, porque esto no es un asunto de prestigio personal, ni de aspiraciones políticas personales, ni de ocupar centimetraje o horas de transmisión vía internet, vía redes sociales, cuando realmente las propuestas no pueden salir de un grupúsculo de personas. Tienen que involucrar al ciudadano, que es la figura más importante en una democracia y en una república. Si no hay libertad, no hay ciudadanos. Y si no hay ciudadanos, no hay democracia. Entonces, en Venezuela hemos vivido en una ecuación invertida. Democracia y libertad. Ciudadanos dependiendo de partidos, pero no es que se expresen libremente y abiertamente frente a un problema. Vanguardia Ciudadana pretende y aspira a que todos los venezolanos utilicen esa plataforma para presentar su posición política. Repito, por primera vez en América Latina, y tenemos que trabajar en esa dimensión. El R2P o el R2P es la alternativa internacional para la aplicación de la fuerza coercitiva y desplazar del poder a estos ladrones y asesinos. No hay otra alternativa. La OEA no pudo concretar
el apoyo a América Latina. Las Naciones Unidas no han podido concretar eso. Inclusive la de los derechos humanos en las Naciones Unidas es la señora Bachelet, muy ligada a la izquierda latinoamericana y al Foro de Sao Paulo. Entonces todas esas iniciativas chocan y coliden ahí. Hay importantes venezolanos políticos, internacionalistas, profesionales que han sido dejados a un lado y no los toman en cuenta. Esta iniciativa es para que ustedes logren focalizar a las personas que realmente puedan llevar al país adelante y buscarlos y proyectarlos de una manera limpia y transparente. Finalmente, quiero solicitar o demandar a todos los venezolanos que no sigamos esperando, que tomemos la Constitución de la República de Venezuela, esa que fue hecha en diciembre del 99, que fue negociada también, porque no logró los votos exactos para ser aprobada por el referendo aprobatorio de esa oportunidad. Que tomemos esa Constitución en donde estemos, en todos los países del mundo, que asistamos a las universidades, a las embajadas, a los organismos internacionales, a las radios, a la televisión, organicen a los venezolanos para demandar y denunciar lo que ocurre en el país. Tenemos que alzar la voz los venezolanos, los ciudadanos. Fíjense que casi nadie explica, casi nadie habla. Miedo, demasiada lenidad en darse cuenta de lo grave, que nuestros hijos y descendencia estén en peligro, no solamente de estos genocidas, sino en los años por venir. Un país destruido. Para reconstruir hará falta un esfuerzo muy grande de venezolanos calificados, éticamente valiosos y moralmente probados. La Constitución es nuestro argumento. Las instituciones de la República. El valor del ciudadano tiene que ser recuperado porque somos la voluntad soberana de una nación que nació libre y que ahora está sumida a la traición de venezolanos, militares y civiles y militares, con la cobarde relación de cubanos, iraníes y otras fuerzas paramilitares del mundo. Los invito a entrar a la plataforma www.vanguardiaciudadana.org. Ahí hay 3 condiciones que debemos cumplir, o ustedes deben facilitarnos que eso se haga. Responder un cuestionario de 9 preguntas. Firmar las cartas que ahí se piden y hacerlas llegar a las autoridades de la OEA, Norteamérica, el Parlamento Latinoamericano y la Corte Penal Internacional, de acuerdo a la región donde ustedes residan en el extranjero, y los que residen en Venezuela, a la OEA y al Departamento de Estado. Esas cartas tienen que ser impresas, firmadas y enviadas. Pueden ser reenviadas a personas en el extranjero que ellos las hagan llegar, pero hay que expresarse. No podemos seguir con el miedo. Y yo entiendo la razón del miedo. No es porque esté aquí. Yo tengo aquí apenas 6 años. El resto de mi vida, desde 1992, lo transcurrí en Venezuela bajo amenazas del gobierno e inclusive amenazas de algunos sectores de la oposición que estaban conjurados para tumbar al gobierno del año 92. Eso nadie lo dice y nadie lo comenta, pero es una realidad que yo he vivido. Y no me arrepiento ni de lo que hago ni lo que les digo. La posición mía es firme, no me comprometo con nadie. Entonces, la tercera parte la segunda parte de esa plataforma nos pide que firmemos una petición online. Esa petición en línea va a ser llevada a un organismo multilateral, la OEA, Departamento de Estado, etcétera, para que conozcan la voluntad de los venezolanos, que pedimos la intervención militar humanitaria, que ya está en el Caribe y parte del Pacífico, que hay unidades navales de Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Canadá, posiblemente Brasil y Colombia. Pero tenemos que dar el último respaldo a las autoridades que han avanzado en esa iniciativa, porque si no, no íbamos a salir de esto, ni vamos a salir. Fíjese, le pusieron precio a la recompensa
a estos bandidos asociados a narcotraficantes. Pero en el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo sancionó a Maduro. Pero la Asamblea Nacional no cumplió con lo que tenía que cumplir. Y seguimos en la misma retórica, en la misma pelea y discusión. Y el país sigue sufriendo. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que levantar nuestras voces. Tenemos que pedir la libertad. Y tenemos que expulsar del territorio a todas esas fuerzas militares y paramilitares que han convertido a Venezuela en un campo de concentración y de exterminio. Les pedimos por favor que se anoten, que se apunten y que terminemos de una vez por todas de unirnos todos los venezolanos, no para una elección, sino para ser libres definitivamente del yugo comunista y de los comunistas que hay en América Latina. Un saludo para todos, un abrazo cordial, entendiendo lo que ocurre en Venezuela, Dios y patria.